Diálogos con la actualidad. La entrevista. En Presencia Universitaria por la noche. Muy buenas noches, estamos ya en la sección de la entrevista en Presencia Universitaria por la noche. Hoy tenemos el honor de tener a alguien en experiencia en el Poder Judicial que tiene el conocimiento que nos pudiera también abrir este panorama sobre lo que está suscitando con esta reforma judicial, con todo esto que está aconteciendo, los movimientos. Me refiero a Paula Castro, quien, pues bueno, hay magistrada que terminó dándose, y también con Juan Manuel Lerma Torres, secretario de tribuna. Entonces, bienvenidos a este noticiero para hablar de un tema que ya lo estábamos platicando antes de esta entrevista. Está candente. Bienvenidos. Muchas gracias. Primero que nada me gustaría dar las gracias por este espacio. Sin lugar a dudas, los periodistas también se convierten en garantes de derecho cuando salvaguardan el derecho a la libertad de expresión. Gracias, por supuesto. Quisiéramos partir desde este punto porque igual puede existir esta desinformación, ¿no? De este Poder Judicial. Se habla que si el voto popular debe de escoger a las y los magistrados, jueces. Actualmente, ¿cómo funciona? ¿Cómo se llega a estos puestos actualmente? ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, primeramente me gustaría señalar que para muchas personas es desconocido cómo se integra el Poder Judicial de la Federación. Claro. Tenemos confusión, pensamos que dentro del Poder Judicial de la Federación se encuentran los ministerios públicos, se encuentran los policías. No es así, no es así. Poder Judicial de la Federación, me gustaría dejar muy en claro esta cuestión, se ocupa de resolver los juicios de amparo en su mayor medida. Conoce de algunos asuntos que son juicios penales federales, que son básicamente los temas de narcotráfico y delitos federales, y conoce también de algunos de juicios civiles y laborales en materia federal. Pero entonces, para que nos quede más claro, ¿qué es el Poder Judicial de la Federación? Bueno, el Poder Judicial de la Federación es uno de los tres poderes de la Unión, con la misma jerarquía que el Ejecutivo y el Legislativo. El Poder Judicial de la Federación se encarga de controlar las leyes para que sean acordes a la Constitución. En efecto, en este sentido, y es un complemento, ¿no?, con el Ejecutivo, el Legislativo, tienen que llevarse de manera autónoma, ¿no? En este sentido, también si nos puedes platicar, Juan, también, ¿qué consiste ahora esta reforma? ¿Qué cambiaría dentro precisamente de este sistema de cómo venía trabajando el Poder Judicial? Sí, bueno, para explicar la reforma creo que tenemos que partir de cómo está ahora el sistema, para luego llegar a qué es lo que se quiere conseguir ahora con la reforma. Actualmente los jueces, el Poder Judicial en general se conforma a través de exámenes de oposición en general. La mayoría de la gente que trabajamos en el Poder Judicial empezamos prácticamente saliendo de la carrera o nos incorporamos desde los escaños de abajo. Actualmente existen exámenes para poder ser oficial judicial, que eso implica pues que el que va a llegar de entrada al primer nivel del Poder Judicial tiene que haber presentado un examen. Posteriormente, para acceder a la calidad de actuario, que seguía el siguiente nivel, bueno, el primer nivel de la carrera judicial y el siguiente nivel en jerarquía en el Poder Judicial, también hay examen igual de secretarios. Y bueno, el concurso, digamos, complejo es para llegar a ser juez y luego magistrado de circuito. Pues es un concurso en donde se presenta exámenes de evaluación, proyectos de sentencia y entrevistas. Bueno, pues se habla de que toda esta información pues puede que no sea, o el discurso es que los jueces llegan por designación directa, etcétera. La cuestión es que se llega por estos exámenes y además esta información es pública. Los videos, los exámenes, toda esta información la ciudadanía la puede pedir. Recientemente pues toda esa información se videograba, entonces creo que si existe alguna duda de algún titular de oye, esta persona cómo llegó, pues ahí están sus exámenes para que se evalúen. Para dimensionar más o menos en promedio, porque sé que varía para cada perfil, pero
En promedio, ¿cuánto dura una carrera judicial? Bueno, para llegar a estas instancias, ¿cuántos años invierten, por ejemplo? Bueno, yo tengo ahorita de secretario y tengo 10 años trabajando en el Poder Judicial. Lo cierto es que al menos se solicita 5 años según la ley, Claro. pero finalmente pues lo cierto es que para tener el conocimiento de un juez de distrito se incrementa. No sé si quiera complementar. Sí, a mí me gustaría transmitir que la reforma judicial no se reduce a una sustitución de trabajadores, no se reduce a que titulares, jueces y magistrados serán cesados. Esta no es la trascendencia para la ciudadanía de la reforma al Poder Judicial de la Federación. La trascendencia es que la manera en la que se está proponiendo esta reforma está cambiando la estructura del Poder Judicial para mermar lo que es la independencia judicial, para evitar que se pueda impartir una justicia imparcial. Ese es el problema, que se ha ido por un aspecto, digamos, menor, que es simplemente la sustitución. La sustitución a la ciudadanía no necesariamente le puede causar gravedad que se despidan a jueces y magistrados. Pero a lo que la ciudadanía sí le tiene que causar mucho interés es cómo se designan a las nuevas personas. Los controles y mecanismos que hay para que las personas que sean designadas como juzgadores sean no solamente probado su conocimiento jurídico, sino además su honestidad, la transparencia en sus decisiones, su actuar debido y la forma en la que controlas que su patrimonio esté vigilado. Hoy por hoy, la carrera judicial garantiza todos estos aspectos. Como lo decía Manuel, la carrera judicial es una escalera y en cada peldaño se van sustentando años de servicio, años de experiencia, pero además exámenes, pero además un control del patrimonio a través de declaraciones patrimoniales que se encuentran vinculadas con sistemas como el SAT, sistemas bancarios, para controlar que en efecto el patrimonio que se está declarando es el que existe. Ahora, el tema de la reforma judicial a nivel federal es que va a impactar en la independencia judicial. Y me gustaría ponerte un ejemplo para que la gente entienda cuál es la dimensión del Poder Judicial de la Federación. Claro. Tenemos 3 poderes, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial federal. Estoy hablando a nivel federal porque este tema también está planteado para nivel local, pero hay competencias diferentes a nivel local. Bueno, vamos a suponer que un buen día al Ejecutivo se le ocurre proponer una ley que diga que se van a confiscar todos los celulares. ¿Por qué? Por temas de reunir fondos para las arcas de la nación. Parece un ejemplo muy simple, pero me sirve para mostrar la trascendencia del Poder Judicial de la Federación. Bueno, propone esta ley. En primer lugar, uno podría pensar, bueno, un celular, no solamente en un celular se ve reflejado el derecho a la propiedad, sino hay otros derechos ahí vinculados, como cuál, también el derecho de la posesión, el derecho de la libertad de expresión, de las comunicaciones, en fin, varios derechos se pueden vincular con el uso de un celular. Sin embargo, el legislativo decide aprobar esta ley, donde todas las personas se les va a confiscar su celular y en consecuencia se ordena que se empiece a aplicar a través de las guardias de seguridad o de los policías esta confiscación. Sin embargo, una persona decide acudir al juicio de amparo y reclamar esta ley como inconstitucional, como violatoria de estos derechos humanos que he mencionado. Actualmente, como está el diseño de nuestra Constitución, el Poder Judicial puede determinar que esa ley es inválida, porque está violando la Constitución. Claro. ¿Sí? Y entonces esa es la importancia del Poder Judicial de la Federación, que para todo aquel ciudadano que acude a través de un juicio de amparo a dolerse de un acto del gobierno, encuentra la posibilidad de debatir ese acto y encontrar un resarcimiento al derecho humano que se le violó. Con la reforma judicial, lo que se provoca es que se afecte la independencia judicial, porque las personas que ahora van a ser nombradas serán por voto popular y quien va a proponer las candidaturas va a ser precisamente los que están en los poderes
Ejecutivo, Legislativo y en la Suprema Corte de Justicia, con lo cual los juzgadores tendrán pues un interés personal de pues no de avalar lo que ellos propongan. Esa es la problemática que está surgiendo con la reforma judicial, porque se va a afectar lo que es el acceso a la justicia y se va a debilitar a un poder que hoy por hoy puede controlar actos de autoridad que son arbitrarios. Todo este proceso también, Manuel, en todo este trabajo de concursos, exámenes, etcétera, pasa a segundo plano en caso de que se implemente esta reforma, ¿no? Así es. Creo que en un extremo podríamos decir, bueno, está bien, o sea, creo que los jueces o la mayoría de los jueces podrían decir, ¿sabes qué? Que me evalúen otra vez. Si la cuestión es que dudan de la capacidad de alguna cuestión, bueno, que se haga exámenes a nivel general a todos los abogados y que dentro de estos abogados surjan los mejores jueces. O sea, en un último escaño, si lo que se quiere es mejorar la calidad de la justicia, pues se podría tomar la decisión de tomar exámenes, de ser rigurosos, de decir vamos a evaluar otra vez el patrimonio, vamos a evaluar todo y ver qué pasa. Pero creo que la finalidad de la reforma no es, como se dice, brindar el acceso a la justicia, porque si fuera así, bueno, pues si la cuestión es la dificultad de acceder a un abogado, bueno, que se agrande el nivel de participación de las defensorías públicas. Si lo que se busca es evaluar a los jueces, bueno, que se hagan más estrictos los exámenes. Pero bueno, yo creo que si empezamos por una cuestión que se ha incorporado, que es la de los jueces sin rostro, pues bueno, o sea, ¿yo cómo me va a garantizar el acceso a la justicia que yo no conocer ni siquiera quién me está juzgando? O sea, creo que desde ahí se ve que no existe una propuesta de propiamente darle acceso a la justicia a la ciudadanía, sino pues controlar quiénes llegan a ser juzgadores. Precisamente sobre este tema de los jueces sin rostro, cabe realizar las siguientes reflexiones. Primero, es un contrasentido, perdón, claro, es un contrasentido que digas que van a elegir los jueces por voto popular y por otra parte que vas a tener jueces que no vas a saber quiénes son. Entonces, ¿cómo es que los eliges popularmente, pero al final no sabes quién va a juzgar? Y en segundo punto, hoy por hoy los juicios penales son acusatorios. ¿Qué quiere esto decir? Que todo el juicio se desarrolla en presencia de un juez, que está viendo cómo se desahogan las pruebas. Con los jueces sin rostro, ¿dónde va a estar el juez presente? Para que pueda haber el desahogo de estas pruebas. Peor aún, las personas que ya desahogaron todas sus pruebas van a cambiar al juez por otro que no presenció todo lo que fue el desarrollo de un juicio y no van a conocer su identidad y ese va a ser el que los va a juzgar. Esto es totalmente violatorio de los derechos humanos de las personas que están sujetas a proceso penal. Creo que lo importante de la ciudadanía es que se informe cuál es el contexto de esta reforma judicial y que se sume a las manifestaciones y protestas que estamos realizando al respecto. Evidentemente que no hay una postura cerrada a mejorar los actos del Poder Judicial, sin embargo, pues el saber el cómo, evidentemente, ¿no? Sí, para establecer una reforma al Poder Judicial debe dársele la voz a todos los que forman parte del sistema judicial. Y estás hablando de las víctimas, estás hablando de los defensores, estás hablando de los asesores, estás hablando de las fiscalías. Todos ellos no han sido escuchados. Entonces, una reforma de esa manera no está atendiendo a las necesidades para perfeccionar el sistema, sino que lo está degradando. En efecto. ¿Cómo han visto ahora los movimientos, a final de cuentas, en todo el territorio nacional? Qué bueno que lo comentas, porque justamente pues es muy alentador ver cómo la sociedad civil y principalmente los jóvenes pues están tomando un papel activo, un papel que ellos mismos se están informando, están dándose cuenta de que ellos son el presente y el futuro de este país y que quizás a quienes más les pega es a ellos. Saber que van a estar en un país en donde pueda no tener acceso a algún poder que controle a los otros, que no puedan tener acceso a alguna defensa contra alguna autoridad que quiera
cobrar de más en la luz, que quiera poner multas injustificadas, que quiera no brindarles la atención médica que se merecen. En la mañana, el del día de hoy, se hizo una marcha y queremos agradecer a los jóvenes por esta participación y por esa información que están tomando y estas cartas que están tomando, porque si no ellos no nos estarían volteando a ver como nos están volteando a ver. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, les agradecemos su asistencia. Gracias. Y por supuesto para compartirnos con toda esta información. Ahí está este tema de la reforma judicial, en donde pues evidentemente está en boca de prácticamente todo el territorio mexicano, y que lo importante es tener el conocimiento de la misma para saber cómo se va procediendo al respecto. Nosotros estamos llegando al final de este noticiero.